La ciudad de Buenos Aires vivió momentos de tensión nuevamente por una decisión de política educativa, la decisión de cerrar 14 escuelas comerciales nocturnas por parte del Ministerio de Educación de esta ciudad, con el argumento de que los planes de estudios que datan de 1974 han quedado muy desactualizados y eso genera baja inscripción, bajo interés entre el alumnado potencial de esas instituciones, mucho desgranamiento, es decir, pérdida, abandono por parte de estos estudiantes, con la idea siempre subrayando que los planes no responden a las necesidades de la vida laboral de quien egresa a una escuela comercial actualmente. Y la gran pregunta es, ¿qué contenidos entonces tienen que estar enseñando las escuelas comerciales y en general las escuelas secundarias hoy para estar actualizadas con el mundo? Y lo vamos a charlar con Pablo Aristizábal. Pablo Aristizábal es un especialista en educación muy particular, es un profesor de la UBA que tiene una cátedra de emprendedurismo en la UBA fundada por él mismo, es además el creador del programa Los Creadores, el programa de televisión Los Creadores, y es un hombre que está pensando siempre en la innovación educativa. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Contento. Qué lindo, Pablo. Pablo, ¿qué es un contenido desactualizado hoy en una escuela secundaria? Mira, lo primero que cuando me plantearon la posibilidad de venir, cuando me preguntaron, bueno, vamos a hablar de este tema, se me ocurrió, es plantear qué es un diseño curricular, porque al final de cuentas un diseño curricular es un plan de estudios que entendemos que va a dar las habilidades para poder desplegarnos y desarrollar nuestro potencial. Pero esto no es algo nuevo, digo, como lo conocemos hoy es nuevo, pero siempre la humanidad trabajó eso. Si vos te remetís a un caso que me gustaría contar, bueno, o dos, Platón. Platón decía que había que tener una escuela para los gobernantes, otra escuela para los militares y otra escuela para los artesanos. Algo así como si uno dijera el normal, el comercial y el industrial, ¿no? Por la visión que tenía en ese momento Platón de quiénes deberían gobernar, que eran los filósofos, ¿no? Bueno, después teníamos que los militares nos tienen que proteger y los artesanos tienen que comerciar. Pero ya, si nos vamos a Esparta, había un modelo curricular, porque vos agarrabas y decías, bueno, todos, mujeres, niños y hombres, necesitan aprender de técnicas militares y estas técnicas militares las necesitamos para proteger a Esparta. Entonces, ¿qué es lo que te muestra esto? Bueno, epocalmente lo que uno busca es que con el diseño curricular acompañar la problemática de qué se necesita en ese momento. En Esparta se necesitaba la guerra, protegerse, bueno. Y entonces hay una vinculación entre la afuera de la escuela y lo que la escuela tiene que enseñar. Exactamente, porque del punto de lo que vos se trata es de desarrollar tu potencial. Cómo vemos que los niños desarrollan, los jóvenes, cualquiera de todos nosotros desarrollamos nuestro potencial. Y ahí, si me permitís, Luciana, yo más que qué es lo que nosotros tenemos que aprender, me imagino un triángulo, ¿no? ¿Qué, cómo y para qué? O sea, si ese triángulo no tiene todas las respuestas, si vos, cuando vos definís un diseño, no tenés el triángulo, el qué, el cómo y el para qué, en realidad no solo estás pensando un pedacito del problema. Porque cómo aprendemos en las habilidades para desarrollar en nuestro futuro es tan importante que qué aprendemos. Porque cuando, hace poquitito me invitaron a dar una conferencia en España y yo tenía que hablar sobre las habilidades cognitivas, ¿no? Cuáles son las habilidades del conocimiento que uno requiere. Entonces, ahí yo lo que planteé es, miren, hay habilidades cognitivas básicas. Para la gente es aprender a leer y operaciones aprender a leer básicas. Pero cuando vos ya vas a habilidades cognitivas superiores, aparecen otras palabritas. Y entre ellas es comprensión lectora, que no es lo mismo que leer. Vos podés saber leer, yo puedo decir, bueno, esto es un lomo con acelga. Yo sé leer, pero yo no puedo comprender lo que estoy leyendo. Y es un paso enorme, por eso se le denomina habilidades cognitivas superiores. Y ahí aparece que si yo puedo tener comprensión lectora, puedo tener un pensamiento crítico. Y empiezan a empezar a jugar unas cantidad de habilidades. ¿Para qué necesito tener pensamiento crítico? Mucho más hoy, en un mundo rodeado de lo que se denomina la fake news, ¿no? Estas verdades. Ahora, Pablo, en este cuadro tan rico que vos estás señalando para pensar contenidos adentro de la escuela,
toda escuela está desactualizada, no solo los comerciales nocturnos que tienen planes de estudios de 1974. Buen punto. Entonces, no Tendríamos podemos cerrar todo. todas las escuelas. Exactamente. Entonces, por un lado está una especificidad de, bueno, alumnos que egresan de escuelas comerciales, qué tipo de herramientas tienen que usar en el mundo del trabajo, de programas informáticos, de lectura de balances, si eso varió mucho en 30 a 40 años. Y por otro lado está esta visión mucho más enriquecedora y sofisticada que vos planteás, que ese dispositivo que es la escuela no está respondiendo a los 3 puntos del triángulo. Exactamente. Y hay una paradoja. Este dispositivo escuela es el único que nos va a poder salvar para que haya cohesión social. O sea, no hay que cerrar la escuela, tenemos que tenerla abierta, pero volver a pensarla. Pero volver a pensarla. Volverla a pensar, mira, en estos 3 puntos que te digo el qué, porque si no vamos a ponernos todos a discutir el qué, y el tema es el cómo, porque vuelvo a Esparta. Si yo, ¿qué? Mira, agarrá la lanza y correlo al que está adelante. No, Sí. no, eso es un aprendizaje performativo, yo tengo que forjar, se necesita una cantidad de habilidades socioemocionales para poder ser un guerrero Sí, sí. y aparte habilidades del conocer. Claro. O sea, es mucho más complejo. Conocer la técnica de la guerra y tener el arrojo necesario, la Exacto. disciplina para La obedecer, resiliencia. la resiliencia para si me están atacando seguir. Claro. Y no dispersarme de todos. Entonces acá hay un tema que, por eso yo siempre planteo que la escuela no solo tiene que formar, sino que tiene que forjar. Es muy limitado creer que de lo que se trata es, che, si conocemos esto, sabemos, tenemos resuelto el problema del potencial de ser. Porque mira, hay una cosa que sí todos conocen y que la entienden muy fácil, todo el público, que es, vos podés, dentro del para qué, vamos a ver cuáles podrían ser los para qué. Aprender a ser, esencia, tener un propósito y tener un sentido de vida. O sea, eso un adolescente en la escuela debería encontrar esos caminos de su identidad y de aprender a ser. La escuela tiene que trabajar sobre el tema, mucho más porque otros dispositivos están perdiendo fuerza en los niños. Ejemplo, la familia, por miles de circunstancias, que los papás ahora ya no están juntos, los papás tienen que trabajar los dos, o sea, todo eso, valores, hábitos que se daban en el hogar a veces, ahora bueno, hay que trabajarlos en la escuela y se puede. Pero déjame que termine este tema de el para qué. Aprender a ser. Y eso es ontológico, ser humano. Sí. Estamos chicos que sean ser humanos. Yo no puede ser, no es concebible que después de un paso de la escuela primaria, ya solo en la primaria, un niño robe y mate. Pues ya no entiende lo que es ser humano. Claro, ahí hay algo que no sucedió en la escuela. Hay algo que no sucedió, no puede suceder. Esto no nos puede suceder. Este es un objetivo que no puede suceder. Después aprender a vivir juntos, que ya es un tema de cohesión social. Sí, sí. Que bueno, yo nací en este lugar, vos naciste en aquel lugar, él nació, no todos nacimos del mismo lugar. Lo importante no es si tenemos, es cómo desarrollamos nuestro potencial de ser. Y para eso necesitamos convivir y aprender a vivir juntos. Ese es el segundo. El tercero recién es aprender a conocer. ¿Qué es conocer? Esto es de las conversaciones curriculares, lo que se plantea que es la currícula, el diseño curricular. Bueno, ¿qué tenemos que conocer? Pero ahí hay una palabrita muy importante que es conversar. Son conversaciones curriculares y la escuela habla, la escuela no conversa. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para conversar. Déjame que agregue 2 o 3 más para terminar el concepto. El otro es aprender a aprender. Si vos querés realmente, vos no se concibe una escuela donde un niño no salga aprendiendo a aprender. Y eso ya requiere de una cantidad de habilidades como pensamiento crítico, dudar, pensamiento divergente, problematizar, pensamiento deductivo, explorar, pensamiento inductivo que emerja de esa exploración una idea propia, pensamiento creador, que se me ocurra esta idea y que yo pueda desplegarla, un pensamiento abstracto, que yo me pueda elevar y no mire el mundo desde mi propia nube o de ideas, o sea, a lo que yo llamaría ideósfera. Y cierro con esto. Vos necesitas aprender a aprender y necesitas en el mundo de hoy la habilidad de aprender a crear y la habilidad de aprender a aumentar. A ver, ¿qué quiere decir eso? Y aprender a aumentar tiene que ver con que nosotros tenemos una inteligencia biológica y está apareciendo lo que es la inteligencia artificial. Todavía no sabemos qué es tenemos 10 definiciones de inteligencia, pero sí sabemos que esto que ya no es un aparato, sino como dice un amigo mío, Mario Vázquez,
esto es un órgano. ¿Qué significa cuando uno dice esto es un órgano? Lo que significa es que ya no puedo vivir sin él. Claro, O sea, un órgano vital. Es un órgano vital. Sí, O sea, sí. yo es parte de mi vitalidad, de mi vida, que puede ser, como lo es el cerebro, es mi celular. Claro. Ahora, no es lo mismo para un niño que agarra este órgano y se transforma en un elemento potenciador de su inteligencia biológica, que para aquel niño que solo lo usa, no aprende a aumentar con Claro. esta inteligencia artificial, entonces las brechas que se pueden producir son abismales. Es casi un esclavo de ese órgano antes Exactamente. que un usuario interesante de Y ese es tan órgano. interesante lo que decís ahí con el esclavo, que yo planteo que el hombre que no pueda aumentar su inteligencia biológica a partir de su inteligencia artificial, lo que va a terminar siendo el caballo de la inteligencia artificial. Claro, claro. Ahora, Pablo, esta idea de... Lo vemos en estos modelos de trabajo precarios, Sí, sí. donde los chicos van con la bicicleta. Sí, ¿Sí? Vos ahí te hago otro planteo, que es, la gente dice, bueno, la discusión es, ¿la educación es un emergente de la economía o la economía es un emergente de la educación? ¿No? Y este es un tema no menor. Entonces, en ese tipo de trabajo, de economía, ¿qué le va a exigir a la escuela? Que ande en bicicleta y que lea un celular y que le diga yo puedo ir de acá hasta acá. Le va a exigir pensamiento crítico, le va a exigir pensamiento Sí, un trabajo divergente. de baja calificación no demanda demasiado de la escuela. No demanda demasiado de la escuela, no demanda demasiado del chico, pero lo peor, más que a mí, lo que me preocupa es que no puede desarrollar ese potencial. Claro. Ese chico es un ser y un potencial de ser. Primero trabajemos sobre aprender a ser, esencia y propósito. Ese punto me interesa particularmente. La idea de aprender a ser se da la enseñanza de ese ser, de esa capacidad de ser, ¿no? Que un adolescente, sabemos que los adolescentes atraviesan momentos muy delicados por definición, y también en esta sociedad, por todos los cimbronazos, más en esta sociedad. Entonces, esa posibilidad de ser realmente. ¿Cómo se enseña, claro, se enseña de una manera, una clase magistral expositiva, hablando de filosofías, o es encontrándoles que la escuela también tenga un sentido, aprendiendo, enseñándoles a que esa clase tenga un sentido para ellos. Exacto. ¿Cómo es eso? Estamos entrando en terrenos muy lindos, ¿no? Muy profundos, porque entonces salimos de la discusión, si cerramos la escuela por que el diseño curricular es obsoleto, siempre va a ser obsoleto. Claro, porque ahora hay computadoras y antes había el ábaco. Mirá, los últimos 50 años han pasado cosas que no podemos apreciar. No podemos apreciar. Nosotros pasamos prácticamente de ser 2.000 millones de habitantes en 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los antibióticos, a ser 8.000 millones. O sea, la humanidad se multiplicó por 4 y hay que darle de comer a esos 8.000 millones, hay que darle salud a esos 8.000 millones, hay que darle educación a esos 8.000 millones. O sea, imagínate los cambios que no podemos ni siquiera procesar. 50 años, ¿eh? Nada. Nada de nada, o sea, es nuestra vida. Pero los chicos siguen siendo a la escuela, los adolescentes siguen siendo a la escuela. Del sentido. Del sentido. Nosotros somos la última generación donde estaba en el sentido, está muy, muy ligado al progreso, ¿viste? O sea, bueno, hijo, si vos estudiás vas a progresar y vas a poder entrar a un trabajo y ese va a ser el progreso y vas a tener una familia y vas a poder darle... Claro, hoy los chicos eso le tienen un poquito de... lo discuten. Desconfianza. O sea, desconfianza, ¿no? Y por eso hay tanto abandono en la secundaria. A ver, mi planteo o mi hipótesis, que no es porque son malos los maestros, es que no le ves sentido a la escuela. Claro. ¿Qué no le ves sentido? ¿Quiénes, los chicos o los maestros? Los chicos. Los chicos no le ven sentido. Obviamente que van a abandonar. Entonces, si no hacemos un pensamiento divergente, que descubrimos cuál es realmente el problema, vamos a buscar soluciones equivocadas. Ahora, si me pedís, Pablo, ¿cómo? Porque claro, cuando yo dije esto, porque yo esto lo acontece de una observación, de ver a mis alumnos que... En la Universidad de Buenos Aires, sí. Nosotros les preguntamos todo el tiempo, una de las preguntas fuertes que hacemos en el primer trabajo de introspección es ¿qué sabes hacer? Y la respuesta es, últimamente, es jugar a la Play sirve decir... O sea, pasaron 20 años y ellos no sienten, que no significa que no sepan hacer nada, no sienten que saben hacer nada. 20 años de escuela y nos dicen, no sé hacer nada. ¿Desde cuándo tenés esta pregunta en tu clase? Y mira, el trabajo de introspección debe tener 20 años. ¿Y en estos 20 años ha variado el modo de responder? Muchísimo. ¿Cómo era hace 20 años? Y lo recuerdo mucho en los dos casos. En las mujeres salía mucho el sé crochet, sé
yo no sé mucho del tema, pero sé Sí, tejer, claro. sé Cocinar. sé cocinar. Sí. Los hombres era, bueno, sé arreglar un motor de carburador, Ujú. sé hacer carpintería, Pero porque era siempre lo que los transmitieron, no la escuela, sino los padres, claro, ¿no? no era producto de la educación No. formal de las instituciones escolares, sino de los hobbies de la familia. De la familia, Ajá. ¿no? Que era muy emergente de la familia, Sí, lo que sí, sí. aprendí a cocinar con mamá, aprendí Sí, a sí. tejer con mamá, aprendí crochet con mamá. ¿Y qué te gustaría a vos escuchar? Que esos jóvenes que pasaron 12 años por No, el lo sistema que no quiero educativo... escuchar es Sí. verlo llorar. ¿Es? Verlo llorar. O sea, Porque ves llorar sí, sí. ¿en Y qué cuando ellos circunstancias? es que muchas veces uno no se hace preguntas que son, cuando ellos dicen, tengo 25 años y yo estoy diciendo que yo no sé hacer nada. Ujú. O sea, porque cuando uno va a un industrial, a mí me tocó ir a un industrial, ¿no? A la escuela técnica, a nosotros nos hacían hacer cosas, ¿no? Sí, O sea, sí. carpintería, hojalatería, bueno, diferentes tipos de cosas. Entonces, lo más impresionante no es que yo era carpintero o hojalatero, lo más impresionante que pasó en mí es que yo tenía una lata que nadie quería y transformaba una taza que todos querían. Entonces yo tenía en mis manos la sensación del poder de la transformación. Claro, tenías un poder y venía Tenía del un conocimiento. poder y venía Claro. del conocimiento. Y ahí hay sentido. Y ahí empecé a encontrar sentido, le empecé a saber sentido. Y ahí vamos justo al punto. Si yo tengo una madera que nadie quiere y después tengo un banquito que todos en casa quieren, empiezo yo a ver mi poder de transformación. Claro. Que esto puede llevar a extremos inimaginables. Sí, sí, Por sí, eso sí. mi propuesta que hay que en las escuelas hay que construir labs de creación, Sí. donde las Talleres, personas, talleres de laboratorios, creación, ¿entendés? Que sean lo que sea. Ahora, cuando me quiero preguntas, te interrumpo una cosa. Sí. O sea, cuando vos decís talleres de creación, no estás hablando de cosas locas, de transformación de la materia. Una madera que la mano de un estudiante que aprendió nociones puede transformarlo en un banquito. Y en ese proceso, cuando una madera adquiere sentido de banquito, hay un descubrimiento del sentido de la vida, de cómo armarse un Exacto. sentido de la vida. y Es ahí, este proceso, ¿no? sí, sí. Si vos me preguntaras a mí, Sí. si hay 480 temas curriculares, si por mí fuera, una escuela debería hacer 480 creaciones, cada niño. Ajá. Que le sirva, que pueda ser un emergente de él, que él pueda tener una repisa con... Mira, estas son mis 40 creaciones de primer grado, mis 40 creaciones de segundo grado, porque a crear cómo aprendemos si no es creando, Claro. a innovar cómo aprendemos si no es Claro, innovando. esa creación supone una nube de conocimientos que se pusieron en marcha para hacer esa transformación. Se supone una nube de conocimientos que están ligados al pensamiento, a las ideas, ¿dónde están las ideas, no? Sí, sí, sí. Pero también a la inteligencia. Yo distingo el mundo del pensamiento del mundo de la inteligencia desde... La inteligencia, en mi definición, es la capacidad de hacer que las cosas sucedan. De pasar de lo inmanifiesto, la idea, a que esté manifiesta. ¿Sí? Claro. La capacidad de transformar esa Bien. idea que está Sí, en sí. el manifiesto en algo. O sea, yo tengo una idea, un cuaderno, Sí, sí, sí. pero la tengo en una idea, esto Sí, no sí. estuviera acá, y la inteligencia es capaz de hacerla esta. Si para colmo mi idea es innovadora y mi proceso de inteligencia de hacer que suceda es innovador, tenemos una creación. Y tengo una última pregunta, Pablo. Entre esa idea y la creación lograda, la escuela tiene mucho que hacer. Mucho. Ahí es donde la escuela tiene que operar. Mucho que operar, y es Para que el Y es conocimiento llegue a fascinante, eso, claro. y es fascinante. Y déjame que te diga algo, un puntito más con el tema de, hablando con Elena Mashwit respecto, la conoces Sí, mucho, sí. y estábamos La hablando de la educadora. currícula, sí, la directora de un colegio, que ella está muy pedagoga y es muy... Estábamos hablando que viste que yo propongo en las conferencias la pedagogía, la creación, propongo el learning by building, ya no es el learning by doing, propongo como algo nuevo que en estos labs. Y ya hablábamos de currícula, y al final te voy a decir algo con el qué, porque hablamos Sí. del para qué, Sí. ¿no? Ahora hablemos el qué, que el qué tiene que ver con esto de hay nuevas cosas, o sea, nosotros tenemos que enganchar a los niños, y los niños, hay currícula emergente, que es construir, hacer ¿viste cómo pasa hoy con las telenovelas que toman lo que está pasando en el momento y lo trasladan Sí. a los libros? Bueno, tomemos lo que está pasando para darle sentido. Si hay un tsunami, tomémoslo para a desgranarlo en la pedagogía. Claro. Entonces empieza a tener una significancia para el niño distinta, porque es de algo de lo que está viviendo Sí, sí, en el sí. día a día, y entonces para esto aprendo, cierro.
A ver. Aprender a dar sentido. ¿Cómo hacemos para que el chico aprenda a encontrar un sentido de la vida? Lo único que tenemos que hacer es que le dé sentido a lo que aprende. Y no cerrar escuelas. Y no cerrar la escuela. Muchísimas gracias, Pablo Aristizábal. En Gracias este fin a de vos. año, un placer conversar contigo. Buen fin de año para todos. Gracias.